Velasco. Como dicen por ahí, con el apagón, ¿qué cosas suceden? Bueno, ¿qué sucedía antes? Le daban la vuelta al marcador en los tiempos del PRI autoritario, del PRI hegemónico. Solo mandaba un partido, los demás eran satélites y la izquierda se estaba abriendo brecha. A partir de una decisión dentro del PRI se funda este frente. Pero en efecto, o sea, hacían de todo. Compraban directamente el voto, daban dádivas y luego pues estaban las casillas zapato en donde el PRI sacaba todos los votos a favor. En una ocasión incluso hubo un candidato presidencial priista que era el único, o sea, no había adversarios, era la simulación. Entonces, cuando le plantean al presidente esta idea que se ha sembrado, porque ya sabemos que la narrativa del miedo, la narrativa de la confusión, como la oposición no puede convencer al electorado, pues entonces meten ruido, ¿no? Como pueden. Y se agarran de lo que sea. Y en este caso ahora algunos están diciendo, lo que pasa es que con esto de los apagones es una advertencia de lo que viene por la jornada electoral, la CFE nos va a dejar sin luz, no, sin energía eléctrica. Dice el presidente, no ofendan, no somos iguales. Y se están dando las garantías para que el proceso electoral se lleve a cabo de la forma adecuada. Ya le diría yo a la directora de línea, la presidenta de línea, ¿qué pasó? Eso sí calienta. Si no somos iguales. ¿Saben cómo hacían los fraudes antes? Precisamente con apagones. A la hora de que se empezaban a contar los votos, a las 6, 7, se apagaba la luz. Los mapaches de aquellos tiempos, que todavía ahí andan, tenían como práctica para cambiar las urnas un apagón y ya era otra urna ya hecha afuera, ya con las boletas. Si se requieren plantas de energía eléctrica extra, se van a otorgar al INE. No habrá ningún sobresalto ni contratiempo. Nada de que se cae el PREP, nada de que de pronto el PREP empieza a hacer cosas extrañas, ¿no? Como cuando López Obrador iba ganando y de pronto ahí le empezaron a mover. Bueno, ellos dicen que no le movieron, ¿verdad? Pero resulta que ganó después Felipe Calderón. Hubo un gran fraude de cara a la nación. Pero bueno, hay que destacar que a propósito de la CFE, que ha trabajado de forma intensa, plantea algo el presidente que es muy importante. Por un lado, los trabajadores de la CFE, que se las rifan. Hay que recordar cómo reconectaron rápidamente Acapulco tras el paso del huracán Otis. Y eso es de resaltarse. Y por el otro lado también destaca el presidente que a propósito del modelo de la reforma energética de Peña Nieto, lo que se pretendía era quitar a la CFE de la generación de electricidad para que solo fueran los privados. Dice, si estuviéramos en ese caso, sí habría apagones de forma permanente, como los ha habido en otras partes del mundo, en Puerto Rico, en Texas. Entonces lo que plantea el presidente es que gracias al rescate de la CFE estamos pasando estos contratiempos por el calor. Si no fuese por los trabajadores y por la decisión de parar las privatizaciones, fortalecer la Comisión Federal de Electricidad, que es pública, es del pueblo, en una situación como esta de calor, no estarían los apagones, pero permanentes. Es más, todo el plan, y se puede probar, era que al final de este gobierno la Comisión Federal solo generara el 10% de toda la electricidad que consume el país.
el 10% y el 90% las empresas particulares extranjeras. Íbamos a terminar con candiles, iban a regresar los candiles. ¿El quinqué? Bueno, pues tenemos estos contratiempos debido a las altas temperaturas, al calor, y gracias a la CFE estamos saliendo adelante. A propósito de la elección que está en puerta, el secretario de la Defensa Nacional, ya nos lo adelantaba nuestro querido Miguel, Luis Crescencio Sandoval, dio a conocer que son más o menos 5,000 elementos de las Fuerzas Armadas que están coadyuvando con el INE, porque además son los soldados los que resguardan la paquetería electoral para que ya después no les metan mano, ¿no? Porque eso era también algo clásico, que de pronto pues ya se daban las votaciones, guardaban los votos y llegaban otras personas ajenas a las instalaciones, se metían y claro que cambiaban y movían y sacaban votos, ¿no? Ahora será el ejército el que resguarde la paquetería electoral y está resguardando las instalaciones del INE bajo este convenio de colaboración. Y se desarrolló esta estrategia para apoyar al INE con casi 5,000 elementos entre Fuerzas Armadas y Guardia Nacional que cubren desde la seguridad a la papelera, donde se está produciendo la materia prima para generar todo el papel de seguridad, a los talleres, seguridad a los talleres gráficos, los traslados al centro logístico de distribución del INE, también en los consejos distritales y en la bodega de Tláhuac del propio instituto. Entonces, en esta actividad es una misión pues extra que cumplen Fuerzas Armadas y Guardia Nacional en este periodo, repito, por solicitud oficial del instituto. Tenemos a la fecha 469 servicios de seguridad a diferentes candidatos. Tenemos para presidente de la República, gobernaturas de estados, senadores y diputados federales, que hasta aquí correspondería a la federación proporcionar esa seguridad, pero se adicionó la seguridad para diputados locales y presidentes municipales, así como funcionarios relacionados con el proceso electoral, de tal manera que con 2.912 elementos de Fuerzas Armadas y de Guardia Nacional se está cubriendo la seguridad de estos candidatos. Hay temas de los cuales el presidente López Obrador no deja de señalar su punto de vista. Está el caso de la presidenta de Mexicanos contra la Corrupción, María Amparo Casar, quien obtuvo un amparo para no quedar en el desamparo. Pero lo que dice el presidente es que obtuvo este amparo a través de mentiras, porque ella dijo que si le quitaban esta pensión vitalicia, entonces pues se quedaba sin ningún tipo de protección, siendo que ella trabaja y obtiene un sueldo de 275,000 pesos mensuales en esta organización de Mexicanos contra la Corrupción, que fundó Claudio X González, pero además es una organización que actúa no en contra de la corrupción, sino se van en contra de algunos adversarios. O sea, son investigaciones a la carta en función de sus propios intereses, de una agenda empresarial muy clara. Tienen recursos incluso desde el extranjero, algo que no permite la ley, porque la ley en México, la Constitución no permite que una organización extranjera intervenga en política mexicana. Y lo que hace Mexicanos contra la Corrupción, por decirlo menos, es hacer política. Así que el presidente indica que a través de mentiras el Poder Judicial se puso del lado de María Amparo Casar, algo que no es extraño, porque en este tipo de casos el Poder Judicial suele favorecer a ciertos intereses. Veamos. Hay una actitud del Poder Judicial tendenciosa. Lo vimos en el caso de la señora Casar, que en 24 horas le dieron amparo. Además, mintiendo. Primero, de que no había una denuncia, que sí la hay.
como lo dio a conocer la Fiscalía el día de ayer. Y segundo, de que si le quitaban esa pensión, no iba a tener para su sustento. Cuando la pensión se le suspendió, creo que en febrero, sin embargo, se ampara hace poco. Estuvo como 2, 3 meses, 4 meses sin hacer ningún trámite. Es hasta que se da a conocer que ella acude al amparo y a la denuncia. Y también, pues, yo dije ayer, me equivoqué, de que estaba su sueldo en la página de transparencia. No, es en la del SAT, para aclarar. Y me equivoqué porque dije que obtenía 250,000 pesos mensuales y son 270,000 mensuales. Y por cierto, hay una red de protección mediática en torno a María Amparo Casar. Incluso leía ayer una columna de Silva Herzog Márquez y bueno, pues la pone como heroína, como un estandarte de la causa conservadora. Aseguran que es perseguida política. Ya sabemos, siempre que a un conservador le sacan sus trapos y presuntos actos de corrupción, lo primero que dicen en automático es señalar que supuestamente son perseguidos políticos. Lo mismo dijo Ricardo Anaya, lo mismo señaló Cabeza de Vaca. Así se las gastan, o sea, es una respuesta cajonera. Ya la tienen ahí en el cajón y la sacan. Es que soy perseguido político ya cuando me exhiben. Pero son muy buenos para andar señalando a los demás a conveniencia. A propósito de medios de comunicación y de ciertos comunicadores del viejo régimen, plantea el presidente que querían a un gobernante débil para poder maniatarlo, extorsionarlo, para poder sentarse con él o sentarlo en el banquillo de los acusados y decir, bueno, te vamos a apoyar siempre y cuando haya, pues, chayote, ¿no? Como en los tiempos de Porfirio Díaz, que decía Díaz que, pues, algunos querían maíz, ¿no? Bueno, así está la cosa y hace esta reflexión López Obrador. Lo más importante, no permitir la corrupción y desmontar toda la estructura corrupta. Y todo lo que les ayude a los corruptos a legitimarse. Todos estos intelectuales, alcahuetes, pseudocientíficos, todos estos periodistas vendidos, alquilados, mercenarios, que además se sienten hechos a mano. Se ofenden cuando les dice uno que están al servicio de los potentados y que están en contra del pueblo. ¿Cuándo han visto a Ciro hacer una defensa de los pobres? A López Dóriga, a Loret. Nunca, nunca. O acusar de actos de corrupción. No, 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 no. Ahora porque pues tienen la diferencia con nosotros, y no solo ellos, sino los dueños de los medios en los que trabajan.
porque tenían como secuestrados a los gobernantes. Por eso no les convenía que hubiese gobernantes fuertes, porque si hay un gobernante que tiene apoyo del pueblo, pues no necesita de ellos. Y a propósito de las decisiones del Poder Judicial, que dejan mucho que desear, en ocasiones los jueces deciden de espaldas al pueblo, incluso en sentido contrario a lo que ha planteado el Ejecutivo y el Legislativo, que son emanados de un proceso democrático. Hay jueces que han derribado leyes porque no les gustan, claro, a sus representados, a quienes representan en ocasiones esos ministros, pues a una oligarquía, y no les gusta tal ley, entonces la bajan. Lo que plantea el presidente, y lo ha dicho desde tiempo atrás, es la necesidad de que el Poder Judicial rinda cuentas y que los jueces, los ministros, obedezcan a la gente, al pueblo, no a los intereses particulares, y que lleguen a través del voto. Dice que no es una fórmula mágica, sin embargo, pues sería el principio del camino para ir saneando a este Poder Judicial que plantea que ya está podrido. Pues lo mejor es que se elija a los integrantes del Poder Judicial. No encuentro otra alternativa, otra opción para que se reforme el Poder Judicial. Yo creo que el mejor método siempre es el método democrático, que sea el pueblo el que elija a los jueces, a los magistrados, a los ministros, porque es evidente que el Poder Judicial está echado a perder, podrido. Hay excepciones, ¿sí? No se puede generalizar. Y muchas veces el presidente López Obrador ha sacado en las mañaneras el famoso pañuelito blanco para decir ya se terminó la corrupción en el gobierno. Ahora más bien saca el pañuelito como para torear a sus adversarios, para decir los que quieren vivir del presupuesto, los que quieren que todo quede en unas cuantas manos, pues ya no tienen cabida. Pañuelito blanco, ahí los anda toreando. Señala que pues una de las conquistas de la Cuarta Transformación es precisamente la repartición del presupuesto de una forma mucho más equitativa a través de los programas sociales. Antes todo se quedaba en unas cuantas manos. Que el Poder Judicial pues no esté al servicio ni de la delincuencia organizada, ni de la delincuencia de cuello blanco. Ya se logró iniciar la transformación en el Poder Legislativo, va avanzando, ya no es lo mismo de antes, el Poder Legislativo, y el Poder Ejecutivo lo mismo. Podrán decir lo que quieran nuestros adversarios conservadores, pero miren, está muy difícil que nos dejemos robar. Ahí está. Está muy difícil que nos dejemos robar, que nos dejemos extorsionar. Incluso dice que su aprobación estaría más alta aún si pagara publicidad, pero nada de eso existe hoy en día. Hay que destacar que a propósito de lo que está en la atmósfera política, en la atmósfera nacional respecto a lo más importante, sin duda tenemos las elecciones en puerta, y por eso hace diversas reflexiones el presidente López Obrador. Recuerda cómo antes se compraba el voto, e incluso ahora que le dicen
Oiga, ¿y el gobierno no se va a meter el día de la elección? Dice, no somos iguales, nosotros no vamos a actuar como actuaron hace poco, ¿no? O sea, en el sexenio pasado, nuestros adversarios que se metían de cuerpo entero. Recuerda a José Narro, que era secretario de Salud de Peña, y a su vez le encargaron ser operador electoral en Ecatepec. Pero también recuerda a Josefina Vázquez Mota, que fue secretaria de Desarrollo Social y que también desde ahí, de acuerdo a lo que dice el presidente, operaba políticamente hablando. Veamos. Estábamos hablando de Narro. Recuerdo que hace 6 años era secretario de Salud y al mismo tiempo era delegado del PRI en Ecatepec. Ya tengo que poner estos ejemplos, pues, para la señora Josefina Vázquez Mota era secretaria de Bienestar de la Sede Sol y se fue a la campaña a manejar los programas sociales, lo poco que le entregaban a la gente en ese entonces, con el candidato, creo que Calderón. No somos iguales. Fox llegó a decir que claro que había cargado los dados en favor de su candidato, así de manera cínica, y se reunían todos los lunes con su partido en Los Pinos, y desde Los Pinos salía toda la guerra sucia, desde el gobierno, en contra de nosotros. No somos iguales. Y respecto a la vulgar guerra sucia que hay en contra de López Obrador, está muy claro que él podría decir que mientras más le golpean, más digno se siente, pero también más aprobación tiene. Recién sale una encuesta nueva de Buendía Márquez que indica que tiene una aprobación del 70%. Esto se parece mucho a lo que ya señaló hace algunas semanas Reforma. Reforma lo pone con una aprobación de 73%. Hay que destacar que esto, insisto, a pesar de las campañas de desprestigio, narcopresidente, la botiza, millones de mensajes alquilados, pagados a través de las redes sociales. Y en ese sentido, López Obrador le agradece al pueblo que no se ha ido con la finta, que está muy politizado, que no se traga estos platos de mentiras de los conservadores. Ayer veía yo una encuesta de las que me regalan. Agradezco mucho a la gente porque hasta creo que la terminaron de levantar antier, me apoya el 70% de la gente. Y es bastante, porque hemos llevado a cabo cambios importantes. Si eso lo acompañáramos de publicidad, imagínense, tendríamos más aprobación. Pero no, porque eso de la publicidad ha dañado mucho a México. Y miren esto, agradecerle mucho a la gente, porque no ha sido en vano. Los que ya terminaron de leer el libro ya saben que fue una odisea, que en alguna parte del viaje tuve que ponerme cera
en los oídos para no escuchar el llamado de las sirenas. Pero ya llegué, o ya estoy a punto de llegar a cerrar mi ciclo. Y con esta reflexión culminó la mañanera hoy López Obrador diciendo que está prendida la llama de la esperanza, que los jóvenes son los que más están apoyando a la transformación. Por cierto, por ahí están los resultados de un simulacro electoral universitario que indican precisamente ese apoyo. Hay que resaltar que López Obrador también comenta, como lo ha hecho ya en diversas ocasiones, que él no será ni jefe máximo ni cacique, que él se retira por completo de la política, pero con esperanza en el porvenir. Hay ni el más mínimo motivo para pensar en que somos indispensables, en caer en el necesariato, y nada de líder moral, caudillo, asesor, consejero, jefe máximo, mucho menos cacique. Yo ya termino y hay millones de mexicanos, mujeres, hombres. Además, otra cosa en particular que me llena de satisfacción: los jóvenes. En las encuestas, los que más están apoyando la transformación son jóvenes. Y a propósito de la transformación, me llama la atención este dato del Financiero en primera plana. No que no se iban a pagar impuestos. Bueno, veamos esto que es bastante trascendente. Recaudación tributaria crece por arriba de lo programado. De enero a abril se captaron 1.766.612 millones de pesos, el 100% de la meta prevista para el periodo en la Ley de Ingresos. Así están las cosas. En el primer cuatrimestre del año, los ingresos tributarios del SAT sumaron esta cantidad, 1.766.000 millones de pesos, monto mayor en 2.095.1 millones de pesos a lo proyectado en el programa económico. Los empresarios están poniendo de su parte. Hay que decir que a algunos que no pagaban sí los apretó el gobierno y bueno, pues mejor, ¿no? Ahora sí que es un tema importante porque el gobierno sigue invirtiendo en infraestructura, en programas sociales y ya nadie se puede estar sustrayendo de la justicia, ¿no?